Esto es lo que tienes que saber de la industria automotriz hoy y así estar preparado para el mañana del sector. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria automotriz en México y el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Hola, estimados radioescuchas del podcast Tu Enlace en la Industria de Clúster Industrial. Estamos en el 8º episodio ya de nuestra serie de podcast con un invitado de lujo, la verdad, un amigo que siempre nos da gusto saludar y platicar con él, que es muy agradable platicar con él sobre todos los temas que conciernen a la industria automotriz en el estado. No por nada es el presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato AC, el más dinámico de Latinoamérica, como ustedes recordarán. Por supuesto, estamos hablando de nuestro amigo Rolando Alanís. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Favor que me haces, ¿qué te puedo decir con semejante introducción? Me dejas comprometido. Y pues saludar a tu gente, a tu equipo en Clúster Industrial y a tus radioescuchas en las redes sociales, en Spotify, YouTube, en Apple Music. Gente bonita, estudiantes, jóvenes que se interesan por esta industria automotriz. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Rolando Alanís. Vamos a estar hablando durante esta conversación sobre realmente la historia del Foro de Proveeduría Automotriz, la importancia sobre todo, y cómo se enlaza con todos los demás puntos que está teniendo Clauto en una situación pues pivotal en la historia de la industria automotriz, no solamente nacional, sino en Guanajuato también, por muchas cuestiones, ¿no? Desde razones políticas, de salud, ambientales, por supuesto de la industria misma, de cambios tecnológicos, y sobre todo con circunstancias internacionales tan importantes como el TEMEC y las oportunidades y desafíos que abre. Entonces, bienvenidos a esta plática. Continuamos. Vamos a enfocarnos, Adrián, sí, a lo que es el panorama actual de lo que está sucediendo en la industria automotriz y después hablar de cómo, de la importancia de este paso que estamos dando para la realización de este foro de manera virtual. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la industria automotriz actualmente? Pues que a pesar de las expectativas que se tenían de que en 2 años, 3 años íbamos a poder recuperarnos y regresar al nivel de producción que teníamos antes de la pandemia de 335,000 autos en promedio mensuales producidos aquí en México, pues ya llegamos a los 250 en el mes de junio y vamos por más. Entonces, este fin de año, este segundo semestre es muy prometedor, porque ya llegamos a ese 78% de recuperación y creemos que vamos a terminar cerca de un 85% este fin de año. Entonces, pues el golpe fue muy grande. Recordemos de que en el mes de abril tuvimos producciones de 6,000 autos, en mayo de 22,000 autos, según las estadísticas oficiales del INEGI, porque la industria estaba parada, estaba cerrada prácticamente. No estaba calificado el sector automotriz como una industria esencial. Pues es la salud. Ese reto para poder regresar a la industria a labores en medio de una pandemia no es fácil, porque las empresas, y así lo están haciendo en la industria automotriz, están siendo muy responsables cumpliendo con un protocolo. Pero por otro lado tenemos las oportunidades. Y las oportunidades históricas que tenemos, Adrián, está el tema del TEMEC, que todo el mundo hablamos de ello, la guerra con China y Estados Unidos, que genera una enorme, histórica oportunidad para México. Decíamos en otra entrevista, si le damos una mordidita de un 20% a ese Producto Interno Bruto que China tiene con Estados Unidos, pues duplicas tu Producto Interno Bruto. Con una mordidita de ese 20% del superávit, dije Producto Interno,
Si tú le das esa mordidita al superávit que tiene China con Estados Unidos, duplicaríamos el Producto Interno Bruto de México. Luego viene el acuerdo paralelo, el tercer punto, muy importante, en donde Estados Unidos le da esos cupos a México, 108,000 millones de dólares le da a México de cupos en la industria de autopartes y 2,6 millones de autos. ¿Qué significa esto? Si Estados Unidos cerrara su frontera por un tema de seguridad, se la cierra al mundo o no a México. Y eso, pues los inversionistas extranjeros lo identifican como una enorme oportunidad. Y así lo debemos de identificar también las empresas en México, los diferentes sectores. Y por último, el cuarto punto que me gustaría desarrollar contigo, Adrián, es la enorme oportunidad que hay detrás del cambio climático. Cuando Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, le da oxígeno puro a la industria en Guanajuato, porque el coche eléctrico, como tú bien sabes, ya en otras latitudes está siendo una realidad en términos legales, o sea, impositiva y no optativa. Y eso, pues todo el planteamiento de la industria que existe aquí en el estado de Guanajuato, pues está enfocada hacia el coche de combustión interna. Entonces, pues sus días empiezan a contarse y de repente te dice, no, pues espérame, yo no voy por ahí, dice Estados Unidos, y entonces le da oxígeno puro a que tengamos más tiempo para podernos transformar. Entonces son los 4 temas que a mí me gustaría desarrollar contigo. Todo esto se está haciendo en el clúster automotriz a través de los 6 comités, tú sabes, el comité de innovación, el de proveedores, el de seguridad, el de cadena de suministro, el de compras y el de capital humano. ¿Cómo? A través de 4 estrategias. La primera estrategia precisamente se enfoca hacia el foro automotriz. El foro automotriz, y ahora sí entrando en materia, es un parteaguas en la historia del clúster automotriz, Adrián. ¿Por qué? Porque en medio de este berenjenal que te acabo de comentar, viene el COVID y esa estrategia de poder incluir el DNA a la industria local para que se sume a la industria automotriz, esa inversión que llegó aquí a nuestro estado, pues se ve amenazada. Y de repente, pues te das cuenta que esta amenaza es una oportunidad. ¿Por qué? Porque el foro automotriz, si nosotros logramos entender lo que significa el foro automotriz digital, tenemos esa enorme oportunidad de generar la data, generar toda esa base de datos que el clúster automotriz requiere para abordar esos 4 temas que ya mencionamos, del TEMEC, de la guerra con China, del acuerdo paralelo y del cambio climático. Esa data, no imaginemos que es nombre, dirección, producto, correo electrónico, teléfono. Esa no es la data a la que yo me refiero. No, yo me estoy... Claro, va mucho más allá, Adrián. O sea, estás hablando de productos, estás hablando de capacidad de producción, procesos, precios, rangos. Entonces, todo esto se integra en una base de datos que el clúster automotriz puede utilizar para, por ejemplo, algo tan básico como es sustitución de importaciones. El clúster automotriz, el foro de la industria automotriz hoy es mi fuente de información para poder sustituir las importaciones y poder cumplir ese 62.5% que tenemos actualmente a ese 75%. Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sustituyendo las importaciones. ¿Cuáles importaciones? Híjole, ¿cuáles son las oportunidades para cuáles empresas? Híjole. Entonces, si yo tengo esa data, es para él. Exacto. Inmediatamente toda esa información tiene que llegar
para ese señor, que hoy, gracias a Dios, tengo su información a través del Foro Automotriz. El Foro Automotriz es un ciclo de conferencias, es un patio de exposición, es una generación de noticias, es un B2B, todo esto ameno durante el mes de septiembre. Es de una manera atractiva poder abordar temas en humanos, tecnológicos, en temas de proveeduría y poder llevar ese crecimiento de la oferta a las empresas de Guanajuato. Y eso es el mes de septiembre y esa es la enorme oportunidad que hoy tenemos en el Foro Automotriz. No tiene que ver el Foro Automotriz como tradicionalmente, evidentemente es una evolución, pero hoy más que nunca tenemos un compromiso y qué mejor que usemos estas herramientas, esta oportunidad para poder hacer esa mancuerna con el TEMEC. Un foro que tradicionalmente se lleva a cabo, lo habíamos mencionado, de manera paralela con el ciclo de conferencias de capital humano, el CICH. Y eso es lo que debemos de utilizar, aprovechar, quise decir, ¿no? Claro. Bueno, el Foro Automotriz, Adrián, tiene muchas aristas y una de ellas es que en medio de una pandemia, las empresas lo que necesitan es una fuente de financiamiento. Entonces, se hace de manera estratégica, acompañando esa evolución con una plataforma financiera. Una plataforma financiera que el Clauto, ha negociado por $300 millones. Eso es lo que hemos hecho. Y lo que estamos haciendo es, con ese dinero, blindar las empresas tractoras del Estado. Pero no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Qué significa eso? Yo no pienso que el Clauto pueda solucionarle el problema financiero a las empresas tractoras, a las OEMs y a las Tier 1 estratégicas de Guanajuato. Pero sí creo que el clúster automotriz puede resolver el problema financiero a través de estos recursos negociados para sus proveedores. Entonces esos 30 días se convirtieron en 60 o en esos 60 días se convirtieron en 90 a través de una plataforma que bien pudiera identificarse de manera común como un factoraje. No es un factoraje, es una plataforma financiera que trabaja a manera de fintech, que es llevar la tecnología, el financiamiento a través de la tecnología. La tercera estrategia que estamos acompañando, Adrián, para poder acompañar esta transición a la que nos referimos en temas de oportunidades, es los cursos de estrategia para la vida laboral. El TEMEC realmente, Adrián, no es un tratado de libre comercio, pero habla más de una reforma laboral que cambia las bases en términos sociales. Y eso es lo que tenemos que hacer en el clúster automotriz. Es decir, de nada sirve el TEMEC si la sociedad como tal no creció. O sea, si la empresa vende más, qué bueno. Pero si la empresa no generó más empleos mejores pagados, pues entonces de nada sirvió. Exacto. ¿Sí me expliqué? Eso es el TEMEC. Y hemos hecho nosotros en el clúster automotriz una mancuerna con la Universidad La Salle para certificar le llamamos nosotros estrategia para la vida laboral. Ya estamos en la 4ª generación. Recientemente acabamos de dar los 100
certificados a nuestros graduados de las empresas estratégicas y lo vamos a llevar más allá. El licenciado Claudio Marroquín es en alianza, antes de ello, es la alianza con la Salle, con la Universidad de Bajío y con la Secretaría de Desarrollo Económico. Hacemos este kit de conferencias en mancuerna con una empresa que se llama MOWAT, encabezada por el licenciado Claudio Marroquín y Roberto Kuhlman. Es un seminario de 20 horas que va enfocado a entender qué significa el cambio, qué significa la reforma laboral, los conflictos laborales. Se hace una matriz de riesgo de autodiagnóstico. ¿Qué significa esto? Tú llegas, Adrián, y te hago 300 preguntas. Después de hacerte 300 preguntas, te doy el curso. Termina el curso y te hago otras 300 preguntas. Y te vas a dar cuenta que lo que contestaste no coincide con lo que al final reflexionaste. Son las mismas preguntas, pero las contestaste de manera diferente porque ya estás consciente de cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, este curso lo que hace es identifica tus áreas de oportunidad que ya después tendrás un tiempo de poder transitar y pulirlas, ¿no? Y esto básicamente mediante una administración cotidiana de la vida sindical. De eso trata el curso, decía, un curso de 20 horas, un seminario de 20 horas, y que realmente cierra el círculo de la oportunidad económica por un lado, pero que no tendría sentido si no se refleja en un elevar el estándar de vida en la sociedad en México. Ahora bien, todo lo que te platiqué, Adrián, qué padre, pero es para México, no es, o sea, Guanajuato no tiene la exclusiva, puedes decirlo de esa manera. Claro. ¿Cómo hacerle para que Guanajuato se pueda subir a ese tren? Y entonces el clúster automotriz acompaña una estrategia de poder generar energía en el Estado. Te digo un antecedente. El 57% de la energía en el Estado que se consume se genera en el Estado, pero hay un 43% de la energía que la tienes que traer de otras entidades federativas. Y ese es el reto. Cuando tú la traes de otras entidades, generas de otros nodos, generas por un lado, Adrián, sí, una energía de mala calidad, pero por otro lado, una energía cara. Esos son los retos. ¿Cómo le puedo hacer para resolver ese problema? Y eso es lo que está haciendo el clúster automotriz para podernos enfocar en dos temas principalmente: crecimiento y atracción de inversión. Ahora sí, hablemos del cambio climático. El cambio climático, las empresas en Europa tienen que sumarse, acompañar. Lo platicamos en alguna otra entrevista que me hiciste, Adrián. Claro. Tienen que sumarse a transitar hacia esta nueva evolución de coches, del coche autónomo, de la movilidad, del coche eléctrico, y ponen un deadline. Dicen, ¿saben qué? Austria en este año, 2020, todos los coches serán eléctricos. Perdón, lo dije mal. Se prohíbe la venta del coche de combustión interna. Exacto. Pero se prohíbe la venta. Pueden circular, pero no se pueden vender en Austria. Y además la fecha siempre se va recorriendo, ¿no? Pasa un año y si era 2027, ahora es 2026, y así se va recorriendo y con las situaciones que estamos viviendo ahora, pues, se recorrió todavía más. Exactamente, Adrián. Lo que sucedió al final es de que se dieron cuenta que no pueden cumplir, pero la planeación de las empresas pues no puede ser así, o sea, no puede ser a que se vaya recorriendo la fecha. Exacto. Oye, ya siempre no, ahora es este año, ahora no, ahora es el siguiente, ahora no, es el siguiente. Espérate, pues yo cómo me voy a planear. Entonces, las principales ciudades en Europa, principales capitales, es en el 2025. Uh-huh. Las principales capitales del mundo es en el 2030.
Y en el 2040 no solamente ya se prohíbe la venta del coche de combustión interna, se prohíbe la circulación del coche de combustión interna. Cuando llega, es decir, en 20 años. Cuando llega a Estados Unidos y dice, bueno, yo no puedo acompañar ese planteamiento porque mi industria no está preparada, se sale del Acuerdo de París. Y entonces, cuando el 87% de nuestra producción en México, en Guanajuato, es para Estados Unidos, pues entonces se abrió una puerta y fue oxígeno puro. Entonces, la industria en Guanajuato, la industria automotriz en Guanajuato, tiene un futuro, que bien lo decías tú, Adrián, con mayor solidez, porque al final de cuentas hay una planeación en donde dicen, yo no voy ahí, yo no. Y entonces esa certidumbre es la que le gusta a los inversionistas. Y entonces se quieren venir a México pues porque aquí te sale más barato. ¿Y por qué? Pues porque pues ellos ya dijeron que no. Entonces, si el cliente ya dijo que no y nosotros estamos al lado del cliente con un acuerdo de Tratado de Libre Comercio y con un acuerdo paralelo, pues yo quiero estar aquí. Y entonces esa exclusiva la tiene México, no Guanajuato. Pero si Guanajuato no genera la energía, pues ¿dónde vas a conectar ese crecimiento y esa atracción de inversión? No puedes. Estoy hablando de inversiones en donde la energía es un impacto muy importante. ¿Sí? Entonces, Guanajuato tiene que tener un proyecto de energía alineado a esa enorme oportunidad. Porque entonces sí, la oportunidad es de México y de Guanajuato. Exacto. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues no sé si te contesté tus preguntas. Hay una muy importante, ¿no? Y es la cuarta con la que quiero claro. Concluir. Sí. Mencionabas, entonces, no es una invitación a que participen en el foro automotriz, sino es un entender la trascendencia que hay detrás de este foro automotriz, porque no vas a participar en 30 días y se acabó, sino que vas a tener la oportunidad de formar parte de la lista de esa data que será la materia prima con la que la industria automotriz se va a organizar. Y por eso los invito a que participen en el foro automotriz, porque ustedes no pueden dejar de estar en esa base de datos que será la materia prima con la que nos vamos a gobernar. Los espero en el mes de septiembre. Exacto, y todos la verdad estamos esperando este mes de septiembre como, pues, además tiene una relevancia, o sea, es el mes patrio y estamos empezando una recuperación. Es muy importante para todos que esto se diera y que finalmente se dé de manera virtual o física o como sea, pero que se dé, es la verdad una buena señal y qué mejor que Clauto tome la bandera y tome estos pasos para continuar adelante y siempre buscando pues el beneficio, como bien dices, no solamente de Guanajuato, sino al final es un beneficio nacional, pero que lo estén viendo con estrategias locales, que involucren a la proveeduría local, siempre ha sido algo muy valioso y pues ese dinamismo no se los quita a nadie, ¿no? La importancia histórica y para el desarrollo de la industria en Guanajuato de este foro, pues ha sido, la verdad, impresionante. Por ejemplo, te voy a dar, estas son cifras de ustedes, no crean que me las estoy inventando, pero por ejemplo, en las últimas ediciones, y contando un poquito de las expectativas que se tienen para esta edición virtual, han participado más de 800 empresas compradoras, más de 10,000 empresas proveedoras, más de 1,400 expositores, más de 60,000 visitantes y se han generado más de 31,000 enlaces de negocios. O sea, ¿cuántos millones o cientos de millones o miles de millones de pesos representa estas oportunidades que se han generado en el foro de proveeduría automotriz organizado por Clauto? Pues
muchísimas, ¿no? Y la verdad es algo de reconocer. Ya estamos pues en la 8ª edición, en realidad, esta será la 8ª edición. Y además, pues, complementado con un muy nutrido ciclo de conferencias que también estaremos, por supuesto, siguiendo. La verdad es un evento favorito de nosotros, los medios especializados en la industria automotriz. Entonces, también, pues, muchísimas gracias por hacernos parte de esto, Rolando, y por siempre ver por el futuro de la industria automotriz y por su desarrollo. Quiero complementar esas cifras, Adrián. Claro, sí. Son cifras bueno, pues que vive en la industria automotriz las maneja, pero hay que compartirlas. Siempre la gente debe de entender el impacto de lo que significa este foro. Este foro es un foro que representa el 17% del PIB, del 17-18% del PIB de Guanajuato. Este foro representa el 50%, un poquito más, del PIB no manufacturero, perdón, del PIB manufacturero del estado de Guanajuato. Una industria que, como empezó esta plática, se está recuperando mucho más rápido que las demás industrias. Entonces, esa palabra que tanto hablamos y que poco asimilamos, resiliencia, en donde si yo estaba acostumbrado a hacer tal cosa y hoy se ve seriamente amenazado por el COVID o por un cambio ya de hábitos, ya no es el COVID, ya es una psicología, ya lo estamos llevando. El COVID nos llevó a cambiar nuestra mentalidad. Esta entrevista es virtual, ¿cuándo me hubiera imaginado? Yo soy mucho de estar con el contacto de la gente, me motiva, claro, me da energía, y el tema de hacer estas entrevistas virtuales, pues me tengo que acostumbrar, pero al final te llena de pasión y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero son 188,000 empleos los que esta industria antes del COVID generaba, y que si bien es cierto se perdieron, no tenemos todavía dimensionado el dato, pero fueron varios miles de empleos, los tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar esos empleos. O sea, esa inversión que llegó aquí al Estado por más de 25,000 millones de dólares no puede ser una cifra. Tiene que traducirse en lo que estamos diciendo, en un beneficio para la sociedad, en un beneficio para nuestras familias, para la gente de Guanajuato, para las empresas de Guanajuato. El foro está enfocado para la industria de Guanajuato, para que te subas a la industria de las 450 empresas que aquí hay en el estado de Guanajuato, Tier 1, Tier 2, gracias a Dios involucran a más de 3,200 empresas. Uno me dijo, recientemente dijeron, ¿y si son 3,200? Sí son. ¿Por qué? Porque se detonan, y estoy hablando del tornero, y estoy hablando del restaurantes, y estoy hablando del hotel, y estoy hablando de las personas de los aires acondicionados, de las instalaciones, de la construcción, de la vivienda. O sea, cuando hablo de 3,200, es que sí lo son, aunque no lo creas, sí lo son. ¿Por qué? Porque no están directamente relacionadas con la industria, pero sí de manera indirecta. 28 parques industriales en nuestro estado. Y son cifras que no me cansaré de repetir, Adrián, que sumadas a las que tú estás mencionando, redondean el porqué, la importancia de ese foro. Ese foro no es un evento más, no lo es. Y como lo dije, tenemos que traducirlo en la adversidad que estamos viviendo. ¿En qué términos, Adrián? En términos de esa base de datos, que será la materia prima con la que nos vamos a gobernar para poder hacer las diferentes estrategias en los 6 comités que ya mencioné, en las diferentes líneas de trabajo que tenemos dentro del clúster automotriz. Y no tengo otra forma de poder hacerlo que no sea a través de la información. Si ustedes, empresas, y me dirijo a las empresas de Guanajuato,
participan en el foro y nos dan qué hacen, qué procesos tienen, cuáles productos son los que tienen, qué capacidades son las que tienen, y subes las fotos, habrá alguien que se interese por tus productos dentro de la industria automotriz y que los estaba buscando. Pero si no me das esa información, nos vamos a seguir quejando que en el sector en el que actualmente estoy, X, no se está desarrollando y que estamos buscando culpables. Culpables hay muchos, pero el único responsable soy yo. No hay más. Busca culpables donde quieras. Pero el único responsable para darle solución a esta adversidad soy yo. Y qué mejor que sumándome a este sector que genera ese 50% del Producto Interno Bruto no manufacturero. Exactamente, Rolando. Bueno, la verdad, pues qué mejor descrito que como lo has hecho tú, como presidente de Clúster Automotriz de Guanajuato, el más dinámico de Latinoamérica. Ese es su motivo, su frase. Nosotros la tomamos porque creemos que es verdad, por supuesto. Entonces, estamos preparadísimos para el mes de la proveeduría automotriz. Nuestros escuchas, cuando estén escuchando esto, pues ya habrá iniciado el mes de la proveeduría automotriz de la mano de Clauto. Primero con el ciclo de conferencias del 1 al 11 de septiembre. Y después, tal cual, con el foro de proveeduría automotriz del 17 al 30 de septiembre. Va a ser todo un mes en el que Clúster Industrial y todos los medios que estarán ahí cubriendo el evento, pues vamos a estar ahí mostrando todo lo que está sucediendo desde las conferencias, desde el B2B, desde las oportunidades que se generarán desde el evento. Entonces los vamos a invitar a que sigan las redes, la web, también la revista digital de Clúster Industrial, porque tenemos obviamente un número especial dedicado al foro de proveeduría automotriz, donde precisamente podrán conocer estas cifras y un poco más de la historia del foro a través de los años, lo que representa para los compradores, lo que representa para los proveedores, un poquito más de data para que puedan complementar su visita virtual al evento. Entonces, por supuesto que los vamos a estar invitando y sobre todo agradecer a Clauto, al Clúster Automotriz de Guanajuato, a Rolando Alanís, a todo el equipo de los comités, todo el equipo operativo de Clauto y de organización que hace posible esto. La verdad es un trabajo pues no sencillo, pero que debe ser muy satisfactorio. Entonces, pues muchísimas gracias por hacerlo posible. Muchas gracias, Adrián. Y por último, el decirles que el ciclo de conferencias no es exclusivo para los proveedores de la industria automotriz. Claro. Es un ciclo de conferencias que te va, hagas lo que hagas, te va a cultivar en tu hacer. Y bueno, pues también están invitados empresas de otros sectores. Por supuesto, ya lo saben, acérquense al ciclo de conferencias Clauto, que representa también el Simposio de Seguridad Patrimonial, el Simposio del Comprador, el SICH, ¿no? El Congreso Internacional de Capital Humano, por supuesto el Foro de Proveeduría Automotriz. Entonces, estén atentos a las conferencias que empiezan, si están escuchando esto el 1 de septiembre, pues ya empezaron, ya empiezan mañana. Entonces, por favor, estén atentos, van a realizarse a las 11 de la mañana. Una por día, entonces estén atentos a las conferencias, seguramente que les aportarán mucho. Y bueno, muchísimas gracias, Rolando Alanís, presidente de Clúster Automotriz de Guanajuato AC. Muchísimas gracias de nuevo, sabes que eres un amigo, eres siempre bienvenido en Clúster Industrial, esta es tu casa y pues muchísimo gusto platicar contigo nuevamente. Gracias Adrián, saludos a todo el equipo, felicidades y siempre un aliado incondicional del clúster automotriz, el clúster industrial. Muchas gracias. Este fue tu enlace a la industria por Clúster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de la industria automotriz en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escuchar y hasta la próxima.